Vimos entonces cómo a través de factores internos y externos todo nuestro sistema inmune puede verse alterado. Otra de las causas que puede afectar nuestro sistema inmune sin necesidad de que medie una infección o un ataque de un virus es el estrés. Y el estrés, recuerden que va a afectar toda nuestra respuesta a nivel hipotálamo, hipófisis pituitaria. Entonces, cuando hay una situación de estrés crónico, lo que activamos es nuestro sistema de huida, de defensa, de lucha y huida. Ahí es cuando se activan hormonas que, como ya vimos, está la corticotropina, la hormona liberadora de corticotropina. Entonces vamos a tener una señal o un estímulo, después se estimula el córtex cerebral, de ahí en adelante vamos al sistema nervioso central con el núcleo cerúleo y de ahí el hipotálamo va o a producir señales que estimulen la médula adrenal o a producir señales que se vayan a estimular la pituitaria. Si nos vamos por el sistema hipófisis pituitaria adrenal, lo que vamos a tener es producción de cortisol. Si nos vamos por el sistema de la médula adrenal, vamos a tener producción de adrenalina y noradrenalina. Dos respuestas que, como vimos en toda la explicación fisiológica, van a producir inflamación. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues si tenemos una secreción crónica de cortisol, adivinen qué producción vamos a tener. Sí, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Son las interleuquinas más comunes y que a través del estrés también las estamos produciendo en exceso. Nuevamente, tenemos que trabajar en controlar el estrés, ya sea físico, ya sea mental, y formas de controlarlo son una respiración adecuada, una alimentación adecuada y, aunque ustedes no lo crean, pensar positivo. Siempre buscar cuál va a ser la cara amable de la situación en la que estamos. Que estoy en pandemia, que me siento estresado porque no puedo trabajar, bueno, tengo tiempo para estudiar, que siempre había querido tenerlo. Entonces, siempre tratemos de buscar cuál es el factor positivo para tratar de equilibrar esa carga que está presionando tanto nuestro cerebro, que está haciendo que nuestro sistema de lucha y huida esté listo a trabajar. Por el otro lado, tenemos que buscar cómo nuestro parasimpático para esa señal. La medicina tradicional china nos ha enseñado a diferenciar distintas emociones ligadas a distintos órganos. ¿Cómo puedo yo modular toda esta inflamación y todas estas señales que estamos recibiendo si yo logro identificar cuáles son mis emociones? Pues los chinos lo hacían hace miles de años, nos llevan miles de años y sin fármacos lograron identificar cómo un color, cómo una emoción podían deteriorar o mejorar una respuesta. Sabemos que el riñón está relacionado con el miedo. Entonces, una de las formas más importantes de trabajar nuestras propias defensas es nutrir ese reino, nutrir el riñón, el reino del agua. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hidratación. Obviamente existen medicamentos homeopáticos que van dirigidos específicamente a mejorar el metabolismo renal, y desde la parte emocional buscar cuál es la causa de ese miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Le tengo miedo a la pobreza o le tengo miedo a la muerte? Muchas veces ese miedo no está ligado realmente a una necesidad o a una pérdida, sino más al ego, a tal vez esas pautas o esas metas que nosotros nos habíamos puesto y que por algún motivo no estamos cumpliendo. ¿Cuál es el consejo? Para que nosotros estemos tranquilos, debemos aceptar el día de hoy y el ahora. Trabajar en aceptarnos con la realidad que estamos viviendo y ver qué podemos sacar positivo de él. Hoy el mensaje es para que nutramos ese riñón, para que limpiemos ese riñón, consumamos los alimentos adecuados, disminuyamos el consumo de sal y, sobre todo, enfrentemos esos miedos. Así entonces vamos a darnos cuenta que distintas células, recuerden, interleuquinas, comunicación intercelular o intracelular, vamos a ver que así como están, digamos, producidas por distintos tipos de células, ellas mismas deberían también controlar esa inflamación. Es el ejemplo, por ejemplo, de la interleuquina 10, que de una u otra manera hace que se detengan la producción de otras interleuquinas proinflamatorias. Esto me interesa que lo tengamos claro, porque ahora vamos a ver pequeños tips de cómo controlar la inflamación desde factores externos o desde los mismos hábitos de vida puede hacer que nuestra probabilidad de superar una infección o de, digamos,
evolucionar de manera mucho más favorable con una infección, pues depende también de los estilos de vida que tengamos. Así que lo que vamos a hacer ahora es identificar ciertas patologías y vamos a entender el por qué muchas de estas patologías han hecho, por ejemplo en el caso del COVID, que la enfermedad tenga mejor o peor desenlace de acuerdo a las patologías que tengan las personas. Una de estas patologías que tenemos clarísima es la obesidad. Entonces, ¿por qué una persona obesa tiene peor pronóstico? Pues básicamente porque dentro de las células que más se identifican en la obesidad está el factor de necrosis tumoral alfa, y ese factor de necrosis tumoral alfa está producido específicamente en ciertas células como los adipocitos. También tenemos la leptina, la interleuquina 6, la adiponectina y efectivamente el complejo renina-angiotensina, que recuerden, tiene mucho que ver con el desenlace que estamos teniendo con pacientes de COVID. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son estas sustancias que aumentan con las patologías y cómo es, ya entendemos el por qué estas sustancias producen mucha más inflamación. Entonces, es muy importante que recordemos que la obesidad se caracteriza por aumento de la interleuquina 1, aumento de la interleuquina 6, aumento del factor de necrosis tumoral, así como una respuesta exagerada de los fibroblastos que van a hacer que el cuerpo esté en un constante proceso inflamatorio. Por lo tanto, una de las mejores formas de combatir las infecciones o de mejorar el nivel inflamatorio del cuerpo es bajar de peso. Recuerden, el adipocito es una bomba de inflamación. Así que si nosotros queremos modular estas respuestas inflamatorias, la persona debe bajar de peso y debe bajar a expensa de calorías vacías. No es que pierda músculo, sino empezar a hacer cambios de hábitos en donde definitivamente suspender productos con alto índice glicémico, suspender azúcares refinadas y modular el consumo de alcohol. No significa no tomarlo, pero modularlo. Cada vez tomar menos alcohol.